así como al maestro José Francisco Macías Toscano, quien fungirá como moderador. También agradecemos la presencia de la maestra Marcela Janet López Álvarez, coordinadora de psicología, y al maestro Alexis Martín Cortés Ámano, coordinador de las carreras económico-administrativas. Asimismo, agradecemos la presencia de las y los asesores de las diferentes materias que nos acompañan en este evento. Además, agradecemos por supuesto la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Estos eventos están enfocados principalmente para los estudiantes que están por egresar de las diferentes carreras profesionales, pero están integrados también algunos otros grupos que mostraron interés en la misma. Las competencias o habilidades duras se pueden definir como los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para un rol específico. Pueden ir desde aprender un idioma hasta estudiar una plataforma digital para saber cómo utilizarla. Se trata de habilidades medibles que se adquieren a través de la capacitación, la educación y la práctica. Por su parte, las habilidades blandas o soft skills pueden ser atributos personales, características de la personalidad y habilidades comunicativas necesarias para tener éxito en el trabajo. Asimismo, determinan cómo una persona interactúa con los demás. El día de hoy, la Universidad Multitécnica Profesional da inicio a una serie de charlas y talleres con el propósito de desarrollar una serie de habilidades blandas para la vida y el trabajo con estudiantes de las diferentes carreras profesionales. Que disfrutemos todas y todos esta charla. Buenas tardes. Gracias. A continuación, daré lectura a una breve semblanza del maestro Saúl Germán Padilla Ulloa, licenciado en Psicología por la Universidad de Colima, especialidad en Sexualidad y Psicopatología por Instituto Dolto de Sexualidad, maestría en Psicología Clínica por Instituto Superior de Estudios de Occidente, diplomado en Modelo Cognitivo-Conductual y su aplicación en contextos de salud, diplomado en Estudios de Género, diplomado en Modelos Psicoterapéuticos de tercera generación, sumamente preparado, sumamente intelectual, y para lo cual les pido por favor que pongamos muchísima atención a la charla que nos va a dar el día de hoy. Recuerden que su participación es sumamente importante, por lo cual les pediré que durante la presentación se realicen las preguntas mediante las papeletas que se les van a otorgar para al final poder realizarlas a nuestro ponente. Cedo la voz al maestro Saúl Germán Padilla Ulloa. Muchas gracias, muchas gracias. Y antes que nada, pues, me presento con ustedes. Yo soy Saúl, así me pueden decir, solamente Saúl. Y de repente me cuesta trabajo cuando estoy hablando de algún tema en particular quedarme sentado, ya con quienes he trabajado en clases y demás no me dejarán mentir. Entonces, voy a estar por aquí caminando en la parte de enfrente y yo les pido de favor, esto yo lo comentaba con la maestra Marcela. Para mí el hecho de plantearlo como una charla o ponerle el título que le queramos poner en determinado momento implica el hecho de poder tener un contacto con las personas con las que estoy trabajando. De repente el hecho de que haya una persona acá una hora hablando de un tema largo y tendido, de repente es un tanto cansado para todos y para todas, incluyéndome también a mí. Entonces, les pido, sí, si bien existe un protocolo que vamos a seguir con respecto a las preguntas y respuestas al final de la presentación, vale mucho la pena que si hay algún comentario que hacer, siéntanse con toda la confianza y con toda la libertad, por favor, de hacer la mención y con todo gusto por ahí les estaré dando también un poquito la voz. Bueno, adentrándonos ya de lleno al tema, igual les pido, por favor, me van avisando cuando le vayamos ya cortando un poquito para también dar pie a esta parte de las preguntas al final, si es que las va a haber. De repente, bueno, la inteligencia emocional es un concepto un tanto aplicado propiamente en la psicología, puesto que de repente hablamos de esas capacidades blandas que ya nos citaba el maestro Ramón, pero que también tenemos que tomar en cuenta que es aplicable en todas las áreas en donde existan los seres humanos. Yo de repente platico mucho con mis estudiantes, particularmente yo me enfoco al área de la psicología y por ahí he apoyado en 2, 3 materias en las áreas de pedagogía.
Y platico mucho que la psicología pues tiene la aplicabilidad en todos los espacios en donde haya seres humanos, porque al final los psicólogos y las psicólogas trabajamos, si bien con la conducta, obviamente también con los orígenes de la misma, y los orígenes de la conducta tienen que ver desde el cómo aprendimos a hablar, desde el cómo nos enseñaron, desde nuestras necesidades básicas, desde quién nos educó, desde cómo es nuestra cultura, desde en qué país nacemos, y todo lo que tiene que ver con permear un poquito esta cuestión de cómo perseguimos, vamos a llamarlo así, las conductas y las metas que estamos desarrollando. Por lo que la misma situación, la propia inteligencia emocional tendría que ser aplicada y conocida para todas las personas que buscan precisamente un éxito social y un éxito profesional. Si bien, obviamente, las competencias teóricas y demás de la misma son un tanto por ahí remarcadas, valdría mucho la pena entender que la inteligencia emocional es más aplicada que entendida como tal. Por lo que esta breve charla, y de verdad bien breve, porque de repente pues hay que entender y hay que dignificar el tema. Es un tema bastante amplio. El hecho de reducirlo a una temática o a una presentación de una hora es de repente hablar de los puntos más generales, más significativos quizás, pero no cumpliendo por completo la dinámica de la teoría como tal. Cuando hablamos de inteligencia emocional, por ahí incluso si la googleamos, nos vamos a encontrar con un autor particular. ¿Alguien conoce a uno de los máximos exponentes de esta teoría como tal? Daniel Goleman, te lo ganó. E incluso, pues sí, principalmente el libro que ha sido top seller en diferentes momentos de sus publicaciones, pues ha sido este Daniel Goleman. Sin embargo, no es el único autor que nos habla de estos temas como tal. Estaremos citando a lo largo de la charla a algunos otros autores que también nos hablan de esta perspectiva. ¿A qué nos referimos con inteligencia emocional? De repente podemos tener como un concepto general, ¿no? A lo mejor todos y todas entendemos que la inteligencia emocional tiene que ver con cómo manejamos nuestras emociones, con cómo lidiamos con otras personas, con cómo no dejamos que tal vez las emociones lleguen a rebasarnos y demás. Sin embargo, hay que entender primero que las emociones tienen funciones básicas en los seres humanos y las emociones son necesarias para la supervivencia y para la adaptación de los seres humanos a su entorno y a su contexto. De repente, entendemos más en términos sociales, coloquiales y vulgares que hay emociones buenas y que hay emociones malas. Tal cosa no existe. Lo cierto es que las emociones son emociones e, insisto, tendrían que ser adaptativas para las personas que las están experimentando como tal. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, este es un material meramente de apoyo. Si bien obviamente estaré intentando seguirlo, de repente, insisto, con alguna participación o con alguna duda que se tenga por ahí, podremos igual replantearlo de una forma distinta. Entendemos entonces que las emociones son respuestas automáticas de nuestro cerebro ante determinados estímulos relevantes para nuestra supervivencia y bienestar. Me gusta a mí explicar que las emociones son como ciertos modos que asumimos las personas o que nuestro cuerpo responde ante ciertas situaciones para prepararnos para una respuesta. Imagínense que las emociones las tenemos los seres humanos desde hace miles y miles de años. Lo cierto es que la forma en la que llegan a ser adaptativas dentro de nuestro contexto pueden ser de muchísimo tiempo o distinto. Los seres humanos cambiamos en cuestión de nuestra dinámica social, de nuestros componentes ideológicos y de las formas en las que entendemos el mundo, sí o sí. Al final podemos entender que el ser una persona, independientemente de nuestro sexo, género, raza y condiciones humanas, 1910, 1915, va a ser muy distinto a lo que implica el día de hoy, porque el ritmo de vida, porque tal vez la cuestión de la propia urbanización, porque el hecho de alcanzar y perseguir metas, algo que a mí me gusta plantear mucho es la dinámica incluso académica que tenemos en el estado de el estado de Colima es un estado, particularmente obviamente de nuestro país, que tiene mucha competencia académica, es decir, existe mucha formación académica en el estado de Colima. No siempre, lastimosamente, esta formación académica tiene que ver con la retribución en términos laborales o en términos incluso económicos. Tendríamos que entender entonces que en todo momento estamos buscando la adaptación y las competencias sociales que esto puede llegar a implicar. Entonces, ¿de dónde surgen las emociones? Pues así como las conductas, las emociones tienen distintos orígenes en el ser humano. Entendemos incluso que las emociones, como lo tenemos acá, son respuestas adaptativas de nuestro organismo. En esta representación o en esta definición lo mencionamos como que son respuestas cerebrales y ahora vamos a entender por qué. Sin embargo, las emociones son estas respuestas neurofisiológicas que determinan un accionar e insisto, a lo mejor la palabra
es un tanto de repente adaptada a nuestro contexto y a nuestro momento histórico, pero es como estos modos en los que podemos responder ante una situación. Cito este término de modo porque de repente la propia dinámica de la digitalización en términos hasta en videojuegos, y es importante plantear que como psicólogo también he tenido que adaptarme a las dinámicas de las personas con las que trabajo, particularmente en muchos momentos de los estudiantes, por ejemplo, de escolarizado y demás. Entonces entendemos este modo como la forma en la persona que lo está experimentando asume ciertas condiciones y características. Es como una preconfiguración que tenemos en respuestas y en términos físicos para atender una situación como tal. Hay entonces emociones que nos activan y hay emociones que nos apagan. Esta situación de que tiene distintos orígenes. Podría ser que una misma situación detone distintas emociones en distintas personas. Y esto tendrá que ver con su aprendizaje, con su estilo de vida, con sus necesidades, con las expectativas que formuló frente a la situación y demás. Vamos a plantear a lo mejor una dinámica un tanto común, pero que a final de cuentas tiende a ser fuerte para las personas que la experimentan, como lo lleva a ser la separación de una relación de pareja. Habrá personas que viven esta separación de una manera sumamente trágica y dolorosa, y habrá personas que buscan la adaptabilidad de una manera mucho más rápida, y esto hay que ser muy claros. No siempre tiene que ver con, insisto, la dinámica ya sea del sexo o de género de la persona. En muchos términos tiene que ver, otra vez, con la dinámica en la que la persona generó expectativas frente a la situación y lo doloroso que este desprendimiento puede llegar a generar en el mismo. Si tal vez para mí era una relación que no tenía demasiada importancia o que yo veía como que tal vez desde un principio empecé a planificar que iba a terminar en algún momento y demás, tal vez las emociones que se van a presentar no van a ser tan intensas. Entonces, hablamos y entendemos el cerebro humano como esta estructura que ya todos hemos visto, incluso pues hasta en las caricaturas, ¿no? Cuando éramos niños y veíamos por ahí algunas animaciones, encontrábamos y entendíamos que el cerebro es el responsable de todas las actividades que llevamos a cabo los seres humanos. Si bien, claro que esto es correcto medianamente, hay que entender que no todas las conductas y que no todas las respuestas surgen acá. Sin embargo, cuando hablamos de las emociones, sí, hay una parte del cerebro particularmente que algunos autores llaman como este cerebro emocional, que es precisamente la amígdala. Dice que el sistema límbico, ahorita les voy a explicar por qué lo mencionó como la amígdala, es el encargado de regular las emociones y diversos autores lo llaman el cerebro emocional. El cerebro límbico tiene un papel fundamental en las respuestas fisiológicas ante ciertos estímulos a los cuales nos vemos expuestos y que nos provocan emociones como el miedo, la ira o la alegría. Podemos citar algunos autores y referir cierto número de emociones básicas, ¿no? A lo mejor algunos autores nos plantean que existen 5 emociones básicas, otros nos dicen que hay 6 emociones básicas, y otros autores nos mencionan en que entre emociones primarias y secundarias tenemos cerca de 150 emociones, ¿no? De repente podríamos cuestionar y decir, híjole, yo solamente conocía que había felicidad, tristeza, enojo y hasta ahí, ¿no? Párale de contar. O las emociones que nos enseñó la película de Intensamente, que por ahí dicen que es como estudiamos los psicólogos y las psicólogas. Si bien no estudiamos así, tiene obviamente bases en ciertas teorías que nos pueden explicar cómo es que las emociones llegan a dominar al organismo. No es la forma en la que la vamos a abordar en esta charla, pero tiene que ver a final de cuentas de formas en las que la podemos entender, ¿sale? Entonces, parte precisamente de este sistema límbico genera una respuesta adaptativa, y con esto voy un poquito rápido precisamente porque la charla se llama inteligencia emocional, no se llama el origen de las emociones. Lo planteo desde una parte básica para poder entender que las emociones son esta forma en la que el cuerpo y el organismo responde ante ciertas situaciones, ¿sale? Sin embargo, hay que quitarnos esta idea de que las emociones son automáticas o instintivas. Si bien tienen que ver con un origen neurofisiológico, las propias necesidades humanas del individuo al que estemos estudiando o del nuestro propio tiene que ver obviamente con nuestra historia de vida y con nuestras prioridades que hemos establecido en diferentes momentos también. ¿Sale? Si de repente hay algún concepto o algún tema en el que no sea claro o en el que a lo mejor de repente obviamente al estar acostumbrado a trabajar en el área de psicología como que lo tengo un poquito mecanizado. Sin embargo, por favor, si hay algo que tengamos que aclarar me lo van comentando para no perdernos y de repente no obviar algunos conceptos, ¿vale? Entonces, este sistema límbico a final de cuentas determina un primer contacto con esta realidad y con estos estímulos que va a determinar una respuesta corporal
generada, o mejor dicho, comunicada a través de esto que llamamos el sistema endocrino. El sistema endocrino, de repente lo hemos escuchado, estoy seguro, o hemos escuchado el concepto de endocrinología en otras ciencias como la medicina, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con las formas y los niveles neuroquímicos con los cuales nuestro cuerpo responde ante determinadas situaciones. Obviamente habrá determinaciones, por ejemplo, en ciertos trastornos metabólicos, en el que el propio sistema endocrino responde de una manera pues alterada y genera ciertos cambios en la persona que lo está experimentando como tal. Sin embargo, el sistema endocrino no propiamente genera el hecho de que la persona pueda llegar a enfermar o a presentar ciertas cuestiones disfuncionales, sino que el sistema endocrino, obviamente, como muchísimas funciones de los seres humanos, tiene que ver con la propia adaptabilidad, ¿sí? Este sistema endocrino nos ayuda a liberar ciertos agentes neuroquímicos, como lo son los neurotransmisores y o las hormonas, para que las diferentes partes del cuerpo puedan responder ante ciertas situaciones. Y entonces, bueno, ahí les decía desde un principio, hay ciertas emociones que nos activan y ciertas emociones que nos apagan, ¿no? Estas emociones, a final de cuentas, buscan, ya les decía, y perdón si suena un poquito reiterativo, pero es que es parte de lo que estamos buscando, buscan la adaptabilidad del individuo frente al contexto en el cual se está desarrollando. Acá tenemos una imagen que entendemos o conocemos como el mapa de las emociones y que me parece sumamente interesante, cómo es que dependiendo la emoción que se esté presentando, hay partes de nuestro cuerpo que se van a activar y que van a responder ante esta situación. Esto lo podemos ver a nivel de coloración como si se tratara de una imagen térmica. Fíjense cómo es que ante diferentes emociones, diferentes partes de nuestro cuerpo asumen grandes cantidades de calor y otras partes de nuestro cuerpo se quedan un tanto más en términos, por así llamarlo, neutrales, ¿no? Entonces, la oscuridad o el azul tienden a temperaturas un tanto más bajas y el rojo y el amarillo tienden a temperaturas un tanto más altas. Esto incluso lo utilizo yo en términos de psicoeducación para poder acompañar a las personas que necesitan generar un poquito más de conciencia acerca de sus emociones. De repente, acá sí, basándonos un poquito más en el género, hay características sociales que se fomentan en cierta particularidad en algunas personas y que en otras personas se reprimen como tal, como es precisamente la expresión de las emociones. Obviamente la crianza que generamos, ya les decía, hace 20 o 30 años con la crianza que tenemos hoy en día va a ser distinta porque la propia funcionalidad de las sociedades humanas nos van jalando hacia un caminito. Entonces, ciertos valores que a lo mejor yo hoy inculco en mis hijos, a lo mejor no me los inculcaron a mí o me los inculcaban de una manera, por así llamarlo, un tanto más abstracta, ¿no? Entonces, estas dinámicas pues nos ayudan a poder comprender y o a generar este autoconocimiento. Habrá situaciones en las que, por ejemplo, a Saúl Padilla le explicaron que tenía que vivirse en dos emociones particularmente, ya sea en la felicidad o ya sea en el enojo. Y entonces todo el tiempo estaba yo brincando entre estas dos emociones, o me quería sentir muy feliz todo el tiempo, o cuando no me sentía feliz me sentía enojado, ¿sí? Y nos vivimos en esta polaridad, cosa que de repente pasa estadísticamente mucho más en los varones, otra vez por cuestión de estadística en términos de crianza y que de repente se vive de una manera muy distinta en otras formas, insisto, de enseñanza y de vivencias. Esta dinámica de vivir particularmente en dos emociones, ya sea en el enojo y en la felicidad, nos implica el hecho de no tener una mayor conciencia de que existen otras tantas emociones. Y entonces, yo como hombre, cuando me sentía molesto, entonces actuaba un tanto distante emocionalmente con las personas, un tanto más cortante, un tanto como que les mostraba desinterés y demás. Y entonces cuando viví otras emociones que dentro de mi concepción emocional se parecían al enojo, la vivía de la misma manera. Entonces, ¿cómo creen ustedes que Saúl se vivía cuando se encontraba, por ejemplo, frustrado? Pues como si estuviera enojado, ¿verdad? Me mostraba distante emocionalmente con las personas, un tanto desinteresado e incluso en muchos momentos también agresivo. ¿Y qué pasa entonces cuando la persona con esta crianza se sentía también triste? ¿Cómo expresaba su tristeza? De la misma manera, distante emocionalmente y un tanto agresivo en muchos momentos. Entonces, incluso citando 3 de las 5 o 6 emociones básicas, se actuaba de la misma manera. Esto implica entonces que el conocimiento emocional tiende a ser bastante pobre en muchas personas. ¿Qué es lo que tendríamos que comenzar a buscar? El hecho de comprender un poquito para qué nos sirven las emociones, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio rapidísimo. Respondan ustedes, ¿cómo se siente? Y acá vamos a ver un poquito también la capacidad que tenemos de poder distinguir entre lo que implica un pensamiento y lo que implica una sensación, que son cosas completamente distintas, ¿vale? ¿Cómo se siente nuestro cuerpo cuando estamos enojados?
Caliente. Ajá. ¿Qué más? Tenso. Muy bien. ¿Qué más? Las demás personas que no dicen nada no se han enojado nunca. Pesado. Rígido, cansado. Ajá. Un tanto más torpe, tembloroso. ¿Qué más? Se agita el corazón. Y la respiración, exactamente. Todo esto tiene una explicación básica, física en las personas. Cuando estamos enojados o cuando entendemos que nuestro cuerpo tiene que responder activamente frente a una situación, obviamente tiene que ver con dinámicas en las que nos sentimos afectados por nuestro contexto, porque al final hay una interpretación. Por eso les planteaba, para que surja una emoción, tiene que haber una interpretación, y eso en psicología lo entendemos en los procesos de metacognición, con la propia percepción. Para los que no son de psicología, ¿qué es la percepción? Todo lo que podemos captar con nuestros sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos sentir, lo que podemos olfatear y lo que podemos sentir a nivel de gusto con nuestras capacidades de gusto, ¿verdad? Entonces, estas dinámicas nos llevan a interpretar una situación como potencialmente dañinas para nosotros. Y entonces, cuando estamos enojados, claro, aumenta nuestro ritmo cardíaco. ¿Esto qué implica? Que nuestra temperatura corporal suba porque se acelera nuestro organismo, por lo tanto nuestra respiración genera una mucho mayor agitación. Esto, a final de cuentas, en conjunto con la percepción de riesgo, genera y libera un agente neurotransmisor que es la adrenalina. La adrenalina nos lleva a sentir menor capacidad de dolor, menor sensación o menor percepción de dolor. Y nos ayuda también, incluso algo que llama la atención y que ocurre cuando estamos molestos, es que nuestra capacidad de visión mejora. Es decir, el hecho de poder ver agudamente hacia enfrente es un tanto mejor, pero nuestra visión periférica disminuye. Es decir, lo que yo en mi estado de tranquilidad puedo alcanzar a ver en cuestión de límite hacia los lados, cuando estoy molesto se torna un tanto más como una visión, por así llamarlo, cónica, ¿no? Un tanto más limitada, pero mejora en términos de calidad. Entonces, obviamente todo esto implica una mucho mayor tensión muscular. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer como respuesta física ante todos estos elementos que les acabo de mencionar? Que nuestra visión mejore, pero que sea un tanto menos periférica, que nuestra percepción de dolor sea mucho menor, que nuestros músculos estén tensos y que nuestro organismo esté un tanto más agitado. ¿Qué podríamos hacer con este modo? ¿Artes marciales? Sí, claro, a final de cuentas implica un método de defensa o de agresión frente a otras personas o ante otros estímulos. ¿Cuándo las emociones entonces llegan a ser adaptativas y cuándo las emociones no son adaptativas? Cuando la meta o el fin se adecua a la prioridad de la emoción como tal. Si yo lo que estoy haciendo es que cuando estoy enojado busco la agresión física o busco la defensa física o busco incluso golpear a otras personas, obviamente no siempre el enojo va a ser adaptativo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si cada vez que me enojo yo busco esta cuestión de agredir a otras personas? Pues a lo mejor ya tendré otras consecuencias, y aquí hace los de derecho me van a explicar un poquito más qué situaciones podrían dar cargando si todo el tiempo que estoy enojado tiendo a golpear a las personas, ¿verdad? Hay emociones, como les decía, como esta del enojo particularmente, que nos mueve, que nos acelera, que nos llena de temperatura y que nos lleva a tener actividad física. Y hay otras emociones que nos apagan. ¿Cuál podría ser una emoción que nos apaga? La tristeza, y está clarísimo. ¿Cuándo la tristeza puede llegar a ser adaptativa? ¿O por qué la tristeza llega a ser adaptativa? Vamos a responder lo siguiente. ¿Cómo se siente nuestro cuerpo cuando estamos tristes? Cansado, sin energía, con sueño, y lo único que queremos hacer es acostarnos en la cama, hacernos bolita y taparnos con una cobija, ¿verdad? En momentos llorar y en momentos no llorar, porque también existe este mito de que siempre que estamos tristes tenemos que llorar. Y no, la tristeza en muchos momentos tiene que ver simplemente con la inactividad, ¿va? ¿Cuándo es adaptativa la tristeza? Por ejemplo, si se muere un ser querido o una persona que yo valoro mucho, ¿qué sería más adaptativo? ¿Ponerme triste o ponerme feliz? ¿Y por qué es adaptativo estar triste? Porque así nos marca el contexto en el que nos manejamos. A ver. Porque es mucho más cómodo, por el sentimiento de pérdida. Y acá otra vez, ya conectamos otra vez con el pensamiento. Como perdí a alguien, me tengo que sentir apagado.
Lo cierto es que la respuesta emocional, recuerden, no siempre tiene que ver con la capacidad que tenemos para poder entenderla como tal. La tristeza tiene una función y así como el enojo tiene que ver con defendernos ante situaciones en las que nos podemos apreciar como vulnerables, la tristeza tiene que ver con la capacidad, y es que esta palabra me encanta a mí, de resignificar un evento como tal. Entonces, ¿qué pasa si pierdo a un ser querido? Si este ser querido que era importante para mí ya no está en este entorno y ya no puedo convivir con él o con ella. Entonces, el hecho de estar un tanto más apagado, y esto hay que entenderlo, en la psicología no existen leyes como en otras ciencias de las humanidades. En la psicología podemos entender que hay ciertos comportamientos que nos llevan a deducir ciertas cuestiones en particular. Entonces, pareciera ser que mientras menos actividad física tenga frente a una respuesta emocional, mayor actividad cognitiva tenemos y viceversa. Por eso es que cuando tenemos esta respuesta del enojo, por acá dijeron, nos sentimos torpes. Pues claro, porque no podemos pensar con claridad, porque nuestro organismo está tan acelerado que tenemos que responder de alguna manera que tenga que ver con lo físico. Lo mismo ocurre contrariamente con la tristeza. Cuando estamos tristes, y les decía, lo que buscamos es estar en lugares en donde no haya mucha actividad y demás, e incluso por ahí en algún grupo me decía un chico, queremos comer helado de chocolate, ¿no? Porque incluso, bueno, está como tan planteada la situación y la vemos tanto en determinado número de películas y demás que ya lo asociamos en muchos momentos. Y es que a final de cuentas, claro, cuando la persona se encuentra en un estado un tanto apagado y no nos gusta sentirnos así, porque insisto que también hay que ser claros, no existen emociones buenas o malas, simplemente hay emociones que nos ayudan a lidiar con nuestra realidad. Pero entonces hay personas que como no les gusta sentir alguna emoción, las plantean como emociones malas. La tristeza, insisto, es adaptativa y es necesaria en los seres humanos. Porque entonces, como tengo menos actividad física, tiendo a racionalizar un poco más las cosas. Y racionalizar las cosas me puede llevar a entender el porqué de la situación que estoy experimentando e incluso, como les decía, el lograr resignificar. Y es que entonces, si no logramos resignificar, es ahí donde entra la necesidad de acompañar nuestra vivencia con un proceso también de terapia psicológica o de acompañamiento psicológico o de asesoría, y a muchas personas incluso les sirve también pues estas dinámicas de la autoayuda, ¿no? Entonces, esto por plantear dos emociones. Si nos enfocamos en todas las emociones que podemos enlistar, no vamos a terminar. Pero hay emociones que nos activan y emociones que nos apagan. Entonces, la propia situación de entender precisamente esta inteligencia emocional, que es el tema que nos trae hasta aquí el día de hoy, es que como les decía, de repente cuando leemos el concepto o cuando lo buscamos, básicamente nos encontramos con este autor en particular, que es Daniel Goleman, ¿no? Aquí lo vemos en una imagen para que tenga un poquito más de claridad. Daniel Goleman es un autor contemporáneo, es decir, él sigue con vida y sigue por ahí escribiendo algunos artículos que tienen que ver con estas dinámicas como tal. Él explica la inteligencia emocional como el conjunto de capacidades que poseen las personas para entender, reconocer y lidiar con sus propias emociones, sentimientos y sensaciones, y las de los que lo rodean, como son, por ejemplo, la empatía, las habilidades comunicativas, la perseverancia y el autocontrol. Peter Salovey por ahí plantea 5 competencias básicas que tienen que tener las personas para alcanzar la inteligencia emocional. Por eso les decía, incluso el libro de inteligencia emocional de Goleman, en muchos sentidos, también es una compilación de lo que plantean otros autores a nivel de la propia inteligencia emocional para poder explicarla de una manera un tanto más clara. Cuando hablamos de inteligencia, bueno, como psicólogos y psicólogas de repente lo planteamos como un equivalente al coeficiente intelectual, ¿no? Esta capacidad numérica que pueden llegar a tener las personas para afrontar situaciones un tanto complejas, y normalmente lo asociamos en términos incluso hasta matemáticos, ¿no? Decimos, esta persona es muy inteligente porque le va muy bien en matemáticas. Es que esta persona es muy inteligente porque puede memorizar muchas cosas. Es que esta persona es muy inteligente porque tiene un buen tema de conversación simplemente, ¿no? Y entonces hay que entender que la inteligencia no es meramente una capacidad, por así llamarlo, aislada de todas las demás capacidades humanas. La inteligencia es una capacidad integrativa y me implica el hecho de poder salir avante de las problemáticas que estoy afrontando como tal. Entonces, puede ser que yo tenga a lo mejor una inteligencia lógica matemática muy elevada,
pero que a lo mejor tenga una inteligencia social o una inteligencia espacial bastante limitada. Y esto me podría llevar a que hay situaciones en las que puedo ser muy experto y situaciones en las que puedo tener grandes áreas de oportunidad. Esto no me hace entonces menos inteligente, me hace comprender que hay distintas formas de entender la inteligencia, que como les digo, es esta capacidad que tenemos de poder lidiar adecuadamente con las problemáticas que se nos presentan, es decir, de resolver. La inteligencia entonces es una capacidad humana resolutiva, lo que me puede llevar a mí a poder atender una situación de la mejor manera posible. Esto sin implicar primeramente la cuestión de las emociones. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, tiene que ver entonces con esta capacidad que tengo yo de gestionar mis propias emociones frente a las demás personas para poder tener entonces habilidades sociales un tanto más adecuadas en los diferentes entornos en los que nos desarrollamos. Por eso planteaba en algún momento por acá en una conversación con la maestra Marcela, es que es importante que si hablamos de las habilidades blandas, pues obviamente reconozcamos que la inteligencia emocional, como atinadamente lo plantean, tiene que ser de las primeras, porque la propia conciencia que tenemos de nosotros mismos y de cómo es que funcionamos nos va a implicar la capacidad de desarrollarnos en otros contextos. Entonces, no podemos hablar, por ejemplo, adecuadamente de un liderazgo o de una gestión de recursos humanos y demás, si ni siquiera comprendo cómo es que funcionan mis propias emociones. Planteando el ejemplo de hace rato a esta persona que a lo mejor, como a muchos de los que estamos acá, a muchos y muchas, no nos enseñaron a entender nuestras emociones, entonces todo el tiempo vamos a estar ignorando cómo son las emociones de las demás personas. Si no comprendo a lo mejor que yo mismo puedo llegar a sentirme triste en muchos momentos, ¿cómo voy a comprender por qué se siente triste mi pareja? ¿No? Y entonces ahí voy y le pregunto, ¿y por qué estás triste? Pues claro, lo que quiero es que me explique sus emociones, porque no puedo comprender ni siquiera las mías. Entonces, cuando logramos comprender nuestra propia funcionalidad humana, nos va a ser mucho más sencillo comprender cómo es que otras personas interactúan con su realidad. Yo les digo mucho a las personas con las que de repente trabajo en términos individuales, ¿no? En la consulta privada, es que es importante entender que a lo mejor el proceso que estamos llevando no lo llevan otras personas y entonces no es que llevemos cierta ventaja frente al entender las cosas, pero es que al final de cuentas, cuando podemos ser sensibles ante alguna situación, nos va a ayudar bastante para comprender cómo es que las demás personas, insisto, lidian con su propia realidad. Entonces, la primera de las habilidades que plantea Salovey precisamente es la percepción emocional. Esto que les estoy planteando desde hace un momentito. ¿Cómo es que nosotros podemos ser capaces de entender nuestras propias emociones? Es decir, ¿cómo es que yo puedo entender que no me siento enojado simplemente porque sí? Sino que hay situaciones que yo tengo que reconocer fuera de mí mismo y obviamente dentro de mis pensamientos para poder comprender un poquito más allá realmente cuál es el origen de esta emoción. Y que entonces, si estoy enojado todo el tiempo, esta dinámica tiende a ser disfuncional dentro de mi contexto. Algo que me gusta a mí mucho plantear es que no arreglamos lo que no está roto. ¿Sale? Entonces tenemos que entender de dónde provienen las características en las que sí generamos esta disfuncionalidad dentro de nuestro contexto. Y entonces las emociones que, insisto, tendrían que ser adaptativas, pueden ser, por así llamarlo, entorpecedoras en diferentes contextos. Llámese lo académico, llámese lo familiar, llámese lo relacional o llámese a final de cuentas lo que tenga que ver con los diferentes entornos en los que nos manejamos, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional comienza con nosotros mismos, dice por acá. Necesitamos ser conscientes de cómo nos sentimos, ser capaces de detectar nuestras emociones y su conexión con nuestras ideas sobre el mundo y nuestros objetivos y valores. Dice, esta consecuencia emocional nos va a servir de guía en nuestra toma de decisiones y cómo actuaremos en cada momento. Este paso es clave y fundamental en la que se asientan el resto de los pasos. Si no puedo comprender cómo es que funciona mi propia emoción, mi propio constructo de emociones, por eso les decía, va a ser muy complejo que logremos generar entonces una posible empatía con las demás personas. La autorregulación tiene que ver con la capacidad que tenemos de no dejar, por así mencionarlo, que nuestras emociones tomen el control de nuestras acciones. De repente es bien importante, ya les mencionaba, entender que a lo mejor puede haber emociones que son muy intensas y que nos llevan a estar teniendo respuestas en muchos momentos arrebatadas o basadas precisamente en nuestra irracionalidad, porque hay que entender que todas las personas tenemos, obviamente, pensamientos adaptativos frente a la situación y pensamientos desadaptativos. Si yo, por ejemplo, que estoy acá enfrente, y perdón que me ponga tanto como ejemplo, pero no quiero señalar a nadie de los que están acá como público. Si yo, por ejemplo, estoy acá enfrente hablando con ustedes
¿cuál podría ser un pensamiento desadaptativo? Es decir, que me lleve a entorpecer la dinámica de estar hablando frente a ustedes. Que no me están poniendo atención y a lo mejor no me están poniendo atención me lleva a pensar, es que no les importa lo que les estoy diciendo. Y esto me lleva a pensar, es que entonces me estoy equivocando y estoy haciendo mal las cosas. Y esto entonces me lleva a pensar, es que a lo mejor entonces se van a empezar a burlar de mí. Y esto me va a llenar de una emoción. ¿Qué emoción podrían sentir ustedes si están enfrente de un público y sienten que se van a burlar de ustedes? Miedo, vergüenza, angustia, entre otras tantas, ¿verdad? ¿Cómo? Inseguridad, claro. Y todas estas sensaciones, porque no todas las que mencionaron tienen que ver con emociones en particular, nos pueden llevar, como les decía, a entorpecer la dinámica como tal. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acá enfrente de ustedes y entiendo que el tema lo conozco perfectamente y que me pidieron que particularmente hablara de este tema, me lleva a final de cuentas a estar tranquilo con lo que estoy presentando y esto me lleva a que exista una funcionalidad en el desempeño que estamos teniendo. No digo que lo esté haciendo bien, simplemente digo que me lleva a mí a estar tranquilo con lo que estoy llevando a cabo. Entonces, esto me lleva a que sea funcional, ¿va? En todo momento, entonces, tenemos pensamientos funcionales y disfuncionales. Cuando estamos dominados por una emoción, que a todos nos llega a pasar en muchos momentos, tendemos más a tener esta clase de pensamientos desadaptativos o les llamamos irracionales. ¿Por qué? Porque carecen precisamente de esta racionalidad adaptativa que necesitamos en todos los entornos en los que nos manejamos. Entonces, la capacidad de autorregulación me lleva a entender el origen precisamente de este rebase de las emociones y que también nos lleva a poder entender cómo es que podemos controlarlo de una manera un tanto más adecuada, ¿sale? El tercer punto es saberse motivar a sí mismo. Se plantea como la capacidad de demorar la gratificación y sofocar la impulsividad. Hay algo que se llama en el desarrollo infantil la intolerancia a la frustración. ¿Alguien ha escuchado este concepto? ¿A qué se refiere la intolerancia a la frustración? Claro, claro. Y lo hablamos en el desarrollo infantil, pero a final de cuentas muchos y muchas adultos tenemos estas características en las que no sabemos soportar la frustración. La frustración es todo aquello en lo que nos dicen que las cosas no se pueden hacer como nosotros las queremos. ¿Sale? Un ejemplo de esto sería el hecho de que yo llevo a mi niño al súper y entonces quiere que le compre algo y le digo que no, ¿y qué va a hacer él? Un berrinche, una rabieta y se va a tirar al piso y se va a poner a llorar y demás. Entonces, muchos adultos y muchas adultas tendemos a desarrollar estos mismos berrinches, pero de maneras un tanto más adaptativas, ¿sale? Adaptativas entre comillas, más propias de los adultos, vamos a decirlo así. Y entonces me enojo y me indigno y no le hablo a la otra persona, ¿verdad? Pero es que a final de cuentas, lo que no estoy logrando es entender que estoy frustrado y que las cosas no van a salir como yo quiero todo el tiempo. Pero si cada vez que las cosas no salen como yo quiero, yo me voy a poner a hacer un berrinche, entonces hay algo que yo tengo que comprender de mi propia funcionalidad que no está funcionando tan bien, ¿sí? Hablo de funcionalidad y disfuncionalidad porque en muchos momentos existe cierta función en el caos, ¿no? De repente hay ciertas situaciones en las que hay familias que están todo el tiempo, perdón por la expresión, pero de la greña, pero hay cierta funcionalidad, es decir, hay ciertas dinámicas en las que son adaptativos socialmente hablando. ¿Que hay áreas que mejorar? Pues claro, pero a final de cuentas, como les decía, hay algo dentro de la psicología que entendemos como el análisis funcional de la conducta, y es que las personas en muchos momentos, aunque parezca que no se están desarrollando adecuadamente, dentro de sus valores y de sus necesidades básicas, pues claro que lo están logrando. Entonces, la capacidad precisamente de motivación me lleva a entender que no siempre las cosas van a ocurrir como yo quiero y que tengo que saber que en muchos momentos este dominio emocional que puedo llegar a tener va a llegar a ser en grandes sentidos desadaptativos. Entonces, Goleman en este sentido, retomando los 5 puntos que les mencionaba, dice que no dejar que la cognición y los objetivos de lado, es decir, tenemos que ser bien en claros qué es lo que realmente queremos, qué es lo que estamos buscando y qué estamos haciendo para construirlo como tal. Él plantea estar en estado de flujo, esta dinámica de a final de cuentas entender que no tenemos el control de las cosas, ¿no? Y no tener el control de las cosas me lleva a poder ser claro en cuestión de que no tendría por qué sentirme incómodo cuando no las pueda controlar, porque a final de cuentas en la propia frase de no tener el control está implícita la situación y el desenlace de la misma. ¿Qué es lo que sí tenemos que asumir?
esta dinámica de lo que sí podemos llegar a cuestionar, por eso es, perdón, a controlar, por eso es la automotivación, para dónde voy y cómo lo voy a lograr, ¿verdad? Después tenemos la empatía. La empatía a mí es un concepto y desde esta dinámica de cómo lo maneja Goleman me parece muy atinado. De repente entendemos, o si buscamos incluso en Google la palabra empatía, nos va a arrojar frases como sabernos poner en los zapatos del otro, entender el dolor de la otra persona y demás. Lo cierto es que el hecho de ponernos en los zapatos del otro es completamente imposible. Es igualmente irracional el decir que voy a entender al 100% lo que la otra persona está sintiendo a el hecho de plantear lo que les decía hace un momentito de que las cosas tienen que funcionar como yo quiero. O es igualmente irracional el pensar que las personas se van a burlar de mí cuando yo esté acá enfrente hablando con ustedes. Entonces, la empatía propiamente es dignificar las emociones de la otra persona y darles un lugar importante. Yo, por ejemplo, Saúl Padilla, incluso como persona que atiende problemáticas en otros seres humanos, no puedo decirle que los entiendo al 100%, porque yo, por ejemplo, no sé lo que implica, qué sé yo, el haber sufrido determinados tipos de violencia en muchos momentos de la vida, porque yo no lo experimenté. Entonces no puedo entenderlo al 100% en la otra persona. Puedo dignificar lo que la otra persona está sintiendo y le puedo dar un lugar importante a lo que está expresando, pero no le puedo decir, sí, claro, yo te entiendo, porque entonces caemos en esta idea en la que tenemos que entender al otro para poderle dar la razón, ¿no? Y es otra vez hablando de irracionalidad, algo que pasa de repente con muchas parejas es que se cree que para ser una buena pareja tenemos que pensar igual todo el tiempo. Entonces, implica entender las diferencias que tengo con la otra persona y que a final de cuentas, si una situación que experimentamos como pareja a uno le hace una situación de sentir una emoción trágica y dolorosa y demás, aunque para el otro sea un tanto neutral, no implica el hecho de que lo tengo que entender, pero sí lo tendría que dignificar, porque la historia de vida de la otra persona le lleva a sentirse de esta manera. Entonces, la empatía precisamente tiene que ver con el hecho de darle el lugar a las emociones de las otras personas. Y de repente, hablando de la crianza, es bien importante y bien interesante cómo es que dentro de estos conceptos relativamente novedosos en términos de crianza, y hablamos, aunque no científicamente, de un adultocentrismo, en el que de repente referimos que los niños están mal en todo lo que viven y sienten, y somos los adultos los que les tenemos que dar la razón y demás, es que no estamos siendo empáticos con su realidad. El otro día por acá tuve la oportunidad también de estar en una charla que tenía que ver con estas dinámicas relacionales de repente en las personas y las formas en las que buscamos el generar un impacto en la vida de los demás. Y entonces les mencionaba cómo es que desde la crianza también determinamos mucho de nuestra propia experiencia de vida. Si tendemos a anular las emociones del pequeñito y de la pequeñita, ¿cómo pretendemos entonces que en algún momento haya una conciencia emocional? Si cada vez que hay una expresión de frustración, de tristeza, de enojo y demás, yo lo estoy censurando, ¿no? Entonces, bien, la situación acá tiene que ver precisamente con el entender también estas dinámicas. Ya no me extiendo mucho. Yo sé que de repente tenemos un horario un tanto más temprano de salida y demás, pero me apuro para ir cerrando un poquito más con estas temáticas. Y el último de los puntos precisamente tiene que ver con la competencia social, es decir, el control de las relaciones planteado desde el libro de Goleman. Acá lo entendemos y para que nos quede un poquito más sencillo de visualizarlo como tal, son las habilidades sociales o la capacidad de gestión social que tenemos en muchos momentos. Entonces, para el éxito laboral y profesional, plantea Goleman, la capacidad de relacionarnos con otros debe ser capaces de atender y gestionar las emociones. Es fundamental tanto para desarrollar las capacidades de convivencia en un entorno social como para coordinarnos y trabajar más con las otras personas. Por eso les decía que incluso en términos de liderazgo, la cuestión de la inteligencia emocional nos va a aperturar muchísimo la dinámica para poder comprender que no siempre la meta que yo tengo es igual que la meta colectiva y que tendríamos que preocuparnos incluso en términos éticos y morales para desarrollar las necesidades que el contexto me va a plantear como tal, ¿verdad? Bien, entonces, independientemente, como les decía, de los entornos en los que nos desarrollemos profesionalmente, individualmente, familiarmente, relacionalmente, paternalmente y demás, es bien importante
que tengamos precisamente la capacidad de tener conciencia de nuestras emociones y cómo es que podemos gestionar estas dinámicas. Porque cuando podemos gestionar estas dinámicas, entonces podemos entender lo que pasa en la vida de la otra persona, lo que nos puede ayudar en todos los términos a generar una mucho mayor relación y a prevenir ciertas dinámicas de conflicto en determinados entornos. Recuerden entonces, no existe mejor batalla que en la que no se tiene que luchar para ganar. Y esto no implica que todo el tiempo estemos peleando con las demás personas. Implica el hecho de que tenemos que dignificar la forma en la que nos relacionamos con los demás. Con mucho gusto, en algún otro momento podemos seguir hablando de las distintas funciones que implica esta parte de la relacionalidad humana, precisamente desde las dinámicas comunicativas y cómo es que establecemos en muchos momentos ciertos principios básicos basados únicamente en mis necesidades, sin plantear y sin dignificar las necesidades de la otra persona. Entonces, como tal, acá tenemos un concepto que también de repente lo utilizamos muy en términos coloquiales y vulgares, que es la comunicación asertiva, pero que también tiene su gran nivel de complejidad. No es simplemente el decir, me comunico bien bonito con la otra persona y esto implica que ya hay una asertividad, ¿no? La asertividad también tiene que ver con todos los demás puntos que planteamos de la propia inteligencia emocional. Entonces, para ya no retrasarnos mucho, damos el espacio, maestro, maestra, a la dinámica de preguntas, ¿verdad? Le dejo el micrófono, maestro. Yo les agradezco mucho de verdad su atención y su participación. A continuación, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Su participación es muy importante como seres analíticos, reflexivos y propositivos. Muy bien, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta que realizar al maestro? ¿Cómo gestionas la emoción de la tristeza? O bueno, no sé si esa sea la emoción correcta, para no caer en la depresión, porque en estos tiempos se habla mucho de ansiedad, de depresión y todo eso. ¿Cómo se gestiona? Va. Podríamos tener diferentes tipos de respuestas, unos más complejos que otros. La emoción, como les decía, y hablando de la tristeza y citando las otras emociones, nos tendrían que ayudar a mejorar la situación, es decir, tiene que ser adaptativa. Cuando la tristeza como tal no me está ayudando a lograr nada y simplemente me mantiene apagado y entonces todo el tiempo me siento de la misma manera y demás, entonces tenemos que atender la situación, puesto que el dejar que se prolongue como tal no me va a llevar a ser adaptativo. Entonces, ¿cómo gestionarla como tal? Hay diferentes enfoques. Uno de ellos dentro de las prácticas que yo utilizo es la activación conductual, un modelo contextual de tercera generación que implica precisamente el hecho de entender que normalmente la emoción gestiona la conducta. ¿Sale? Y entonces podemos entender que también podemos generar una conducta que me lleve a vivir emociones diferentes. Entonces, como esta parte de obligarnos, y lo pongo muy entre comillas porque suena más sencillo de lo realmente complejo que es, obligarnos a llevar actividades que tengan que ver y que fomenten la actividad en los seres humanos. Por ejemplo, el salir a caminar al aire libre, por ejemplo, el buscar actividades que te gusten, por ejemplo, el buscar ciertas dinámicas que te hagan sentir placer, aunque no sea tan intenso como normalmente lo desarrollarías como tal. Y si estas técnicas a lo mejor un tanto sencillas como tal no son funcionales, entonces se requiere sí el acompañamiento terapéutico, porque entonces tenemos que apoyar precisamente a lo que está buscando esta tristeza, que es la resignificación de un evento particular. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nosotros tenemos duda o si nos puede orientar qué habilidades blandas nos ayudan efectivamente en el ámbito profesional. O sea, sobre todo que nos ayudan a ser más competitivos. Sí, no me quiero adelantar mucho, pero precisamente estamos viendo algunas series, no solamente de charlas, sino de actividades a nivel de curso taller, e incluso está la propuesta también de un diplomado,
precisamente en desarrollo humano. El desarrollo humano implica estas dinámicas inter e intrapersonales que nos pueden llevar a generar una mayor, o mejor dicho, mayores resultados en las diferentes áreas en las que nos comuniquemos y tengamos contacto particularmente con otros seres humanos, ¿verdad? Pero precisamente estas habilidades blandas son todas estas características humanas que tendríamos que desarrollar para generar competencias que no son solamente en términos de conocimiento y o profesionalizantes, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Pues así como lo planteamos ahora mismo, la inteligencia emocional, el liderazgo, la asertividad, la cercanía humana. Va. Aquí había levantado la mano, maestro. Por ejemplo, ¿qué habilidades podríamos aplicar cuando hay una falta, bueno, hay falta de tolerancia a la frustración? Porque puede haber dos respuestas. Puede ser una respuesta, ¿cómo se llama? Evitativa, o puede ser una de manera afrontativa. O sea, en ese caso, ¿cómo podemos ayudar a esas personas? Porque creo que la mayoría se va por la evitación. Va. Cuando hablamos, por ejemplo, en la crianza, ya les decía, la intolerancia a la frustración es, en términos adaptativos, necesario para que el niño y la niña logren comprender y logren entender que no siempre van a poder tener el control de las cosas. Pero insisto, desde la propia crianza que hemos tenido, del hecho de evitar precisamente esta expresión de la frustración, nos lleva a no saber qué hacer cuando estamos frustrados. Entonces, ¿cómo acompañar un proceso como tal de una persona que presenta esta intolerancia, aún siendo adulto como tal? Precisamente es la adquisición de la responsabilidad de esta persona como tal. No se trata de que lo vamos a instruir en todo momento y decir, oye, no, espérate, no siempre puedes tener el control de las cosas y demás, pero sí el acompañar en el proceso de lograr entender dicha dinámica como tal. Algo que me encanta a mí explicar de repente cuando trabajamos con terapia de grupo y demás, es que nos podemos también convertir en agentes de cambio, y hay que entender que dentro de nuestro contexto fungimos un papel determinado como tal. Entonces, cuando mi papel se ve modificado, modificamos también, como esta piedrita que lanzamos al río y genera estas olas, modificamos también la conducta y las dinámicas en las otras personas. Entonces, en muchos momentos es identificar mis propias características y cómo es que estas generan un espejeo en las otras personas en las que estamos cercanos como tal. Pero particularmente yo me quedo también con la cuestión de la empatía, dignificar las emociones de la otra persona. ¿Por qué la otra persona se está sintiendo frustrada y cuál es mi papel y mi función en esta dinámica en particular? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Vale? Sí. Hola, soy Anthony, soy de pedagogía y me interesa saber esta inteligencia emocional en los niños, porque evitablemente o lastimosamente hay muchas situaciones por las que están pasando en este momento, por ejemplo aquí en Colima, en la violencia y todo eso. Entonces los trastornos y todas esas cosas mueven mucho a los niños, sí. Son muy receptivos ante eso. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de trabajar con ellos respecto a eso? Va. Yo te voy a hablar desde mi formación y desde lo que yo entiendo. Estoy aquí, seguro que mis colegas en muchos momentos tendrán perspectivas distintas de la temática. Para mí, cuando hablamos de esta dinámica de la atención en niños y en niñas, desde la propia dinámica de la psicología, en muchos momentos tiene que ver con las necesidades de entender la dinámica familiar que están experimentando como tal. Si nosotros entendemos la dinámica familiar que están experimentando, entonces podemos generar dinámicas y herramientas de apoyo ante las necesidades que ellos tengan. Pero si a lo mejor yo desarrollo algún tipo de estrategia genérica para trabajar en todos los niños y niñas la cuestión de la inteligencia emocional, tal vez voy a estar alcanzando algunos pocos con esta dinámica. Entonces, para mí, la dinámica tendría que ver con individualizar los tratamientos y las necesidades como tal. Desde la perspectiva de la intervención terapéutica y basándonos en la historia de cómo es que esta se formula como tal, desde el propio enfoque psicoanalítico, se planteaba que el terapeuta era el yo auxiliar de la persona con la que está trabajando, ¿verdad? Porque la persona presentaba un yo debilitado. Entonces, todo niño presenta un yo debilitado porque en todo momento se está desarrollando como tal y requiere de que los adultos sean modelos adecuados y saludables para que entonces desarrollen estas capacidades. Yo en muchos momentos buscaría también la dinámica de la escuela para padres. Si instruimos a los principales cuidadores o a estos modelos vicarios que los niños tienen
para poder generar un acompañamiento e instruirlos en estas temáticas, entonces también los responsabilizamos de los alcances que tienen sus propias emocionalidades y el impacto que generan en los pequeñitos. Pero vuelvo a lo mismo, si yo como padre no sé ni siquiera diferenciar entre mi propio enojo y mi propia frustración y mi propia tristeza y demás, ¿cómo voy a acompañar saludablemente a un pequeñito que yo esté criando? Entonces, también vale mucho la pena el entender cómo funciona el contexto en el que te estás desarrollando también tú como pedagogo. No es lo mismo ser practicante en un colegio reconocido de la capital colimense que ir a trabajar a lo mejor a alguna comunidad en particular en la que existan necesidades bastante significativas de acuerdo a su contexto. Entonces, para mí lo prioritario sería ser analítico con el contexto, establecer una dinámica de reconocimiento y pues incluso diagnóstica para atender la situación. ¿Va? No, al contrario. Muchísimas gracias, chicos, por sus preguntas. Maestro Saúl Padilla, ¿gusta agregar algo más? No, de verdad, agradecer el tiempo, agradecer su atención y su participación. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Saúl Padilla, por su excelente participación, que sin duda alguna será parte del fortalecimiento profesional de nuestros estudiantes. Cedo la palabra a la maestra Marcela Janet López Álvarez, quien es la coordinadora académica de la licenciatura en Psicología de nuestra Casa de Estudios, para hacer entrega simbólica del reconocimiento por la charla del día de hoy. Chicos, que se escuche fuerte el aplauso para el maestro Saúl. Maestro Saúl, para nosotros es muy importante que usted esté presente y principalmente pues para todas las carreras. Maestro, ¿qué pudiera concluir para decirles a los chicos acerca de esta charla tan importante, pero referentemente a las licenciaturas en las que ellos están presentes? Claro, que las capacidades humanas realmente no las podemos dejar de lado y como les decía cuando platicábamos un poquito esta dinámica de la empatía, hay que dignificar las necesidades de las demás personas, ya sea que sean nuestros patrones nacionales o que sean nuestros clientes o las personas a las que estamos auxiliando en todo momento. Tenemos que ser conscientes de que todo mundo tiene una necesidad en particular y que cuando comprendemos las nuestras propias, entonces va a ser un tanto más sencillo entender las necesidades de las otras personas. Entonces, para mí es el hecho de dignificar la existencia humana como tal. Muy bien, muchísimas gracias. Y quiero dar lectura a esta constancia. Dice, la Universidad Multitécnica Profesional otorga la presente constancia al maestro Saúl Germán Padilla Ulloa por su excelente intervención en la charla Inteligencia Emocional y Gestión de Conflictos, habilidades blandas para el desarrollo profesional. Evento realizado en la Universidad Multitécnica Profesional, Colima, Colima, a los 22 días del mes de julio de 2023, educar a los hombres y progresar en los pueblos. Muchas gracias, maestra. De igual manera, entregarle la constancia a nuestro moderador, el maestro José Francisco Macías Toscano. Muchísimas gracias, maestro. Y muchas gracias, chicos, por haber asistido.